te amo, te amo. Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Jesucristo dijo, aprendan la enseñanza de la higuera. Cuando este árbol le caen las ramas y las hojas, sabrán que el verano ya está cerca. Señor, todo lo que tú has dicho ha acontecido. Vuelve pronto, Señor, vuelve. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Te amo, Jesús, yo te amo, te amo, Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré esperándote, mi Señor, con los brazos abiertos, mi amado, porque yo te amo, te amo, te amo, Jesús, yo te amo, te amo. Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Sigamos perseverando hasta que Cristo vuelva. Con esta alabanza saludo a mi hermano José y a la familia Paso Jacinto por Tortuga, Piura, Perú. Te amo, Jesús, yo te amo.
pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pacientemente de esperarte, Jesús. No importa el tiempo que tenga que esperarte, aquí estaré, te seguiré esperando. Jesús, vuelve. Yo no quiero quedarme. Cuando tú vuelvas, llévame contigo, mi Dios. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Te amo, Jesús, yo te amo. Te amo, Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Jesucristo dijo, aprendan la enseñanza de la higuera. Cuando este árbol le caen las ramas y las hojas, saben que el verano ya está cerca. Señor, todo lo que tú has dicho ha acontecido. Vuelve pronto, Señor, vuelve. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Te amo, Jesús, yo te amo. Te amo, Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré.
seguir esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguir esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré esperándote, mi Señor, con los brazos abiertos, mi amado, porque yo te amo, te amo, te amo, Jesús, yo te amo. Te amo, Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguir esperando. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguir esperando. Sigamos perseverando hasta que Cristo vuelva. Con esta alabanza saludo a mi hermano José y a la familia Paso Jacinto por Tortuga, Piura, Perú. Te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Pasarán los días, pasarán los años, aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Seguiré esperando. Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Padre nuestro. Jesucristo dijo que volvería. Ha pasado el tiempo, te sigo esperando. Pasarán los días, pasarán los años. Aquí estaré, no me rendiré, seguiré esperando. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Le damos gracias a Dios primeramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, su hermano en Cristo, John Guevara Moreno. Y bueno, tenemos la bendición de nuestro amado pastor Rafael Sánchez. Amén, pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en San Juan Macías, Callao. Ha tenido por bien de poder darme esta bendición en esta noche, de poder, aleluya, poder encargarme del desarrollo de este precioso culto. Como siempre, de martes a domingo, gloria al Señor, tenemos, hermanos, los cultos preciosos, gloriosos, donde nos estamos gozando, donde nos estamos alimentando y donde estamos cada día más y más teniendo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Le damos gracias a Dios, aleluya, porque tenemos la bendición en esta noche de poder dirigir y presidir este santo culto. Hoy día jueves, gloria al Señor. Y reciban los saludos de nuestro amado pastor, de la familia pastoral. Amén. A todos los hermanos de la iglesia Juan Macías, a todos los hermanos de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que en cualquier lugar invocan el santo nombre del Señor. Señor de ellos y nuestro también. A su nombre, gloria. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar, aleluya, en esta noche, dando lectura a la palabra del Señor. Amén, vamos a dar lectura a la palabra del Señor para poder así orar, para pedirle al Padre que está en los cielos y en todo lugar,
pedirle su bendición, pedirle su ayuda, pedirle que nos asista con su Espíritu Santo, pedirle que tome el control de este lugar, de estos ambientes, pedirle que tome el control de nuestra vida y de este culto, para que el Señor pueda hacer su voluntad y el poder de su Espíritu se pueda manifestar en nuestros corazones. Oraremos al Padre para que el Padre pueda glorificarse en esta noche, y por su misericordia el Padre, a través de su palabra y en el poder del Espíritu de Dios, pueda tocar los corazones para salvación, para liberación, para sanidad y para bendición de nuestras vidas. He considerado una porción de la palabra del Señor para leerla en esta noche, y está en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y porque es palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, escrito está, Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. Leemos una vez más la palabra del Señor. Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Gloria al Señor. Y una de las cosas que nosotros hemos entendido, una de las cosas que nosotros hemos comprendido a la luz de la palabra del Señor, es la importancia vital que tuvo dentro del culto judío, dentro de la adoración y de la religión judía, la sangre como elemento principal de adoración. Nosotros entendemos por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, por los documentos judíos que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, nosotros entendemos en toda la historia del pueblo de Israel, desde sus comienzos, desde sus orígenes, allá en Edén, allá en Génesis capítulo 3, desde ahí comienza, desde ahí se origina. Esa es la semilla que va evolucionando en el aspecto de la adoración, en el aspecto del culto, en el aspecto de la religión al Dios Todopoderoso. En Génesis capítulo 3 es donde nace por primera vez la importancia de este elemento vital para la adoración, para el culto a nuestro Señor, que es la sangre. Y nosotros entendemos que la sangre era un elemento muy importante dentro de la adoración y el culto al Señor. Por eso dice aquí, que dice, casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión por nuestros pecados. Y eso lo estableció el Padre desde muy temprano. Eso lo estableció nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Él lo estableció desde el principio, desde el Génesis, desde el comienzo, desde el origen de la humanidad, desde el origen y desde el inicio de la adoración y del culto al Creador, allá en Génesis. Desde ahí comenzó, aleluya, a darse a conocer, a hacer entender de parte del Padre hacia el hombre la importancia que tiene la sangre en la adoración y en el culto a nuestro Creador, a su nueva gloria. Por eso que el Señor a través de los tiempos estableció leyes, por eso que el Señor a través de los años estableció un diseño, una forma de cómo adorar a Dios. Y la manera como Dios enseñó al pueblo a adorar a Dios era a través de la sangre. Era a través de este elemento importantísimo, la sangre. La sangre siempre tuvo que estar presente en la adoración. La sangre siempre tuvo que estar presente en el culto. La sangre siempre estuvo presente dentro de la religión. La sangre siempre estuvo presente dentro de acontecimientos de adoración, de culto y de religión a Dios. Siempre la sangre estuvo presente. ¿Por qué? Porque la vida de los animales en la sangre está. Por eso que el Señor, aleluya, el Señor estableció la sangre como elemento primordial, principal e importante, dando un anticipo acerca de la tipología que vendría en los tiempos futuros con el Cordero de Dios,
que también derramaría su sangre como elemento de adoración, como elemento de culto, como elemento de sacrificio, como elemento de expiación. También el Cordero de Dios, en este caso, también tendría que derramar su sangre a manera de adoración, a manera de satisfacción, a manera de requerimiento, a manera, aleluya, de responder a las demandas santas y justas de Dios hacia el pecador. A su nombre sea la gloria. Y por eso nosotros entendemos que la sangre era un elemento muy importante, hermano. Por eso que todo animal que se ofrendaba dentro de la adoración, dentro del culto y de la religión, todo animal tenía que ser degollado y su sangre en un pocillo tenía que ser derramado. Cuando el animal derramaba toda su sangre en un pocillo, el sacerdote tomaba ese pocillo con la sangre del animal que representaba la vida y se derramaba alrededor del altar de bronce o el altar del sacrificio, dando a entender que se estaba derramando la vida de un ser viviente, sustituyendo a la vida del pecador culpable. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. De igual manera, en los postreros tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, en una tipología, en un simbolismo, Él vino como la ofrenda del Padre. Él vino como el Cordero de Dios. Él vino simbolizando ese animal puro y sin defecto y sin mancha que el Padre proveyó para sí mismo para poder traer expiación, perdón, redención, salvación a los pecadores. A su nombre, gloria. Por eso que Hebreos dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por eso que nuestro Cordero, es por eso que Jesucristo como Cordero que se subió al altar del sacrificio o al altar de bronce que representaba la cruz en ese momento, el Señor Jesucristo, como aquellos animales de la antigüedad, tenían que derramar hasta la última gota de su sangre. Gloria al Señor. Y el Señor, valgan verdades, en los evangelios nos hablan que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre. Y qué curioso, lo derramó alrededor de la cruz, que era el altar de bronce o el altar de sacrificio. Ahí en ese altar el Señor se entregó como un cordero sin mancha y, como dice San Pedro, predestinado desde antes de la fundación del mundo, derramando su preciosísima sangre para hacer expiación por los pecados del mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo cumplió este pasaje de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo cumplió a cabalidad, a perfección, este pasaje de la Escritura. El Señor, como oveja, como cordero, derramó su preciosísima sangre por el pecado del mundo. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea ya no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces Jesucristo, como Cordero, derramó su preciosísima sangre. Y si Él derramó su preciosísima sangre, entonces todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo recibe, obtiene, alcanza remisión por sus pecados, expiación por sus pecados, perdón por sus pecados. Porque Él es el Cordero de Dios que fue enviado para redimir el pecado del mundo. Qué preciosa es la palabra del Señor. Bueno, pues hermanos, vamos a orar en esta noche pidiéndole al Padre, aquel Padre, Jehová Jireh, aquel Padre que proveyó el Cordero para que nosotros podamos, aleluya, en ese Cordero, aleluya, alcanzar salvación, redención y vida eterna. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre.
Te damos toda la gloria. Te damos toda la honra. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor, por esta noche, por tu presencia, por tu Espíritu Santo en este lugar, por tu Espíritu Santo en medio de nuestro. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes control de este lugar, que tomes control de mi vida, que tomes control de aquellos que también están conectados, sintonizándonos, que tomes control de aquellos también que están, Señor, participando de este culto allá en sus casas. Espíritu Santo, muévete, haz la obra. Padre, derrama tu poder mientras se predique tu palabra. Tu Espíritu Santo haga la obra en la mente, haga la obra en el corazón, en el alma del hombre, trayendo, produciendo salvación, liberación, sanidad y bendición divina, Padre. El propósito por el cual hacemos este culto, Padre, es primeramente para darte la gloria y la honra, y también para pedirte, Padre, que a través de este culto, usted, Señor, corra, se glorifique y alcance las almas y las vidas, Señor, en esta noche. Te pedimos, Padre, glorifícate. Glorifícate aquí, Padre, en el nombre de Jesús, y glorifícate allá también, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, desbarata las obras del diablo y de los demonios. Señor, destruye las obras satánicas, diabólicas de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Señor, toca las mentes, toca el corazón. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias en esta noche. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre, en esta noche. Glorifícate. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra nuestras vidas. Glorifícate, Padre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en estos tiempos difíciles. Háblanos, Padre eterno, Padre poderoso. Tenemos hambre, tenemos sed de tu palabra, de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Te damos la gloria en esta noche. Te damos la honra en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, gloria al Señor. Reciban los saludos de nuestro pastor Rafael Sánchez, de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, aquí en San Juan Macías, Callao, Presbiterio 23, hermanos. Saludamos a todos. Reciban los cordiales saludos de la familia pastoral. Reciban los saludos de su hermano John Guevara. Gloria al Señor. Y bueno, estamos ya conectándose, hermanos. Y también podemos compartir
aleluya, esta transmisión a nuestros contactos, a nuestras amistades, a nuestros familiares, para que ellos también puedan, gloria al Señor, recibir la bendición y la vida eterna. Maravilloso es el nombre del Señor. Muy bien, amados hermanos, vamos a redimir el tiempo en esta noche. Gloria a Cristo. Muy bien, gloria al Señor. Amén. Vamos, le invito a abrir sus Biblias. Gloria al Señor. Le invito a abrir sus Biblias, hermanos míos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Vamos a leer esta bendita palabra en el nombre del Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Escrito está. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1 hacia adelante. Dice así: reinado del rey Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Amén. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hablar acerca de liderazgo. Vamos a hablar acerca del carácter, de la visión, de la personalidad de este hombre llamado Ezequías. Ezequías es un modelo a seguir. Ezequías es un ejemplo. Ezequías es un diseño. Ezequías es un punto de referencia donde nosotros podemos ver, podemos, aleluya, copiar, podemos imitar para poder, aleluya, contribuir, para poder bendecir nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro ministerio delante del Señor. Mire, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, habla acerca del reinado de Ezequías. A su nombre sea la gloria. Y dice la Biblia que Ezequías comenzó a reinar de 25 años. A la edad de 25 años, Ezequías comenzó a reinar, a su nombre gloria. Y a mí lo que me sorprende es que en el versículo 2, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. A mí me llama mucho la atención acerca de esta porción de las Escrituras, que dice la palabra que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Y mire, siendo de 25 años Ezequías, dice la Biblia que comenzó haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que le ayudó? ¿Qué es lo que contribuyó en que Ezequías pueda lograr, pueda conseguir hacer las cosas rectas delante de Dios? ¿Qué es lo que impactó? ¿Qué es lo que entendió? ¿Qué es lo que conoció Ezequías? ¿Qué es lo que comprendió Ezequías para comenzar a hacer las cosas rectas delante del Señor? Tenemos que preguntarnos, valga verdades, tenemos que preguntarnos qué es lo que Ezequías pudo entender, siendo de 25 años solamente. ¿Qué es lo que Ezequías comprendió? ¿Qué es lo que Ezequías se enteró? ¿Qué es lo que Ezequías hizo para poder comenzar a hacer lo recto ante los ojos de Jehová? Pero un paréntesis,
estamos omitiendo algo muy importante. Gloria al Señor. Pero el trasfondo, queremos hablar un rato del trasfondo. El trasfondo. El padre de Ezequías era Acaz. El padre del rey Ezequías era el rey Acaz. Si usted lee el capítulo 28, si usted lee todo el capítulo 28, usted se va a llevar la gran sorpresa de que el padre de Ezequías fue un rey impío, fue un rey malvado, fue un rey que trajo maldición y desgracia a la nación de Israel. Fue un rey que le abrió las puertas a la brujería, a la hechicería. Fue un rey que abrió las puertas a la idolatría y el paganismo. Fue un rey que le dio la espalda al Señor. Fue un rey que cerró el templo. Fue un rey que saqueó, que robó las cosas sagradas del templo. Fue un rey que hizo pacto y alianza con reyes, con naciones paganas. Fue un rey, oiga hermano, esto es tremendo, fue un rey malvado que fue a pedir socorro y ayuda a los dioses de las naciones paganas. Ese fue Acaz. Por eso que la ira de Jehová vino. Por eso que el juicio de Dios vino sobre Israel. Por eso, hermano, que la desgracia vino sobre el pueblo de Israel. Terrible, hermanos míos. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Por eso que la maldición vino sobre el pueblo. Vino juicio. Muchos murieron. Mucha desgracia, mucha destrucción, mucho caos. Vino la guerra, se llevaron cautivos a miles de personas. La hambruna, la desgracia. Porque un rey le dio la espalda al Señor. Un rey cerró las puertas del templo. Un rey saqueó las cosas sagradas del templo. Un rey abrió las puertas para que venga la idolatría, la brujería. Un rey que hizo alianza y pacto con los dioses paganos. Ese fue Acaz. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando Ezequías asume el reinado, el pueblo, hermano, de Jerusalén estaba en desgracia. El pueblo de Jerusalén estaba en ruina. El pueblo de Jerusalén estaba en caos, estaba en destrucción. Cuando, hermano, yo quiero que entendamos esto porque esto es tremendo. Cuando Ezequías asume el reinado en la nación de Jerusalén, Jerusalén estaba destruida. Jerusalén estaba en ruina. Jerusalén estaba en desgracia, en caos, en miseria. Así que no era fácil, no le era nada fácil a Ezequías gobernar en esa situación. Ezequías tenía un desafío. Ezequías tenía un reto de levantar de los escombros a la nación de Israel. Ezequías tenía una carga. Ezequías tenía un compromiso de volver a levantar, de volver a reedificar a la nación de Jerusalén. Y no le iba a ser nada fácil. Cuando él llega al reinado, cuando Ezequías, cuando muere su padre Acaz, él entra y toma posición del reinado, Ezequías, solo de 25 años. Y la Biblia comienza diciendo que Ezequías comenzó a hacer lo recto delante de los ojos del Señor. Y dice aquí, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención. El padre de Ezequías no era David, el padre de Ezequías era Acaz. Pero la Biblia dice, y la Biblia no se equivoca, la Biblia no se contradice. La Biblia dice que Ezequías hizo lo recto conforme a las cosas que hizo David su padre. ¿De quién David está hablando? Del rey David. El rey David que cientos de años ya había muerto. A su nombre gloria. Ya el rey David había muerto hace muchísimo tiempo.
Pero la Biblia dice que Ezequías hizo conforme a David su padre. ¿Qué entendemos? ¿Cómo podemos entender esto? Fácil. El rey David era un modelo. El rey David era un punto de referencia. El rey David era un ejemplo. El rey David era un hombre, un rey que hizo muchas cosas buenas delante del Señor. El rey David fue el ungido de Jehová. Tenía el corazón de Dios. Y en toda la historia de David nosotros vemos que David siempre, a pesar de que cayó en pecado, a pesar de que cayó en adulterio, a pesar de que mandó a matar a un hombre inocente, a pesar de esas cosas, nosotros vemos por la historia, nosotros vemos en la vida del rey David hasta el día de su muerte, nosotros vemos algo muy importante. David siempre fue fiel a Dios. Como hombre pecó, hizo lo malo. Como hombre cayó en pecado. Hizo cosas malas y terribles. Y Jehová lo juzgó. Y Jehová lo castigó. Pero como siervo, como ungido, como rey, siempre fue fiel al Señor y siempre fue fiel a la casa del Señor. David nunca pecó contra el Señor. David nunca abrió puertas a la idolatría, a la brujería, al paganismo. David nunca profanó el templo. David nunca profanó el nombre del Señor. David amaba al Señor con todo su corazón. David amaba la casa del Señor con todo su corazón. David siempre estaba honrando al Señor. David siempre estaba honrando al Señor en todo lo que él hacía. A su nombre gloria. Por supuesto, como hombre, David, como hombre de carne y hueso, como hombre con naturaleza pecadora, David como hombre cayó en pecado de adulterio y Jehová lo castigó. Como hombre se volvió un asesino y David y Jehová el Padre lo castigó. El juicio vino sobre él. El juicio vino sobre su casa. Es verdad, no lo podemos negar. Pero como rey, nunca traicionó al Señor. Como rey, nunca apostató de los mandamientos del Señor. Como rey, nunca profanó el templo. Como rey, nunca profanó el culto. Como rey, nunca profanó la religión. Como rey, nunca profanó la adoración al verdadero Dios. Siempre puso el nombre del Señor en alto. David siempre honró el nombre del Señor. Gloria a Dios. David siempre dio mucho honor al culto, a la adoración y al templo y a las cosas sagradas. Amén. No como Saúl, no como Salomón. Saúl desobedeció a Dios, traicionó al Señor. El rey Salomón introdujo la brujería, la hechicería y la idolatría al pueblo y corrompió las cosas sagradas. Salomón. Pero nunca así el rey David. Por eso que si usted lee los libros de crónicas, los libros de los reyes, si usted lee los libros de los profetas, aún en los evangelios, siempre está presente el nombre del rey David, como el ungido, como el Mesías, como el pastor de Israel. El nombre del rey David no murió. El nombre del rey David no desapareció de la historia de Israel. Por el contrario, el nombre del rey David fue un ejemplo, fue un punto de referencia, fue un modelo a seguir, a copiar y a imitar, porque fue un príncipe, un rey, un siervo, un ungido de Jehová que fue fiel al Señor y fue fiel en toda su casa. Gloria a Dios. Entonces, Amén. Gloria a Dios. ¿qué hizo Ezequías? Ezequías no copió el modelo de vida, de reinado de su padre. Ezequías no copió, no imitó la forma de gobernar de su padre. Ezequías no copió, no imitó
la forma de reinar de su padre. Porque él se dio cuenta que su padre fue un rey impío, un rey malo y malvado, que trajo desgracia a la nación de Jerusalén. Entonces, ¿dónde se apoyó el rey Ezequías? ¿Dónde fue a recurrir? ¿Dónde fue a buscar sabiduría, estrategia, forma, manera para poder agradar a Dios? Fue a buscar en la vida del rey David. Ezequías entendió, Ezequías comprendió que conociendo, estudiando la vida del rey David, entonces Ezequías podría comenzar a hacer las cosas que le agradarían al Señor. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque Ezequías comenzó a seguir los pasos. Ezequías comenzó a seguir la forma de reinar, la forma de gobernar del rey David. Por eso dice la Biblia que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. David se consideraba el padre de todos los reyes buenos. David se consideraba el rey, el padre, el líder de todos los reyes que verdaderamente amaban a Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermano. A su nombre, gloria. Y, hermano, y es bueno, no es malo. Es bueno que si nosotros tenemos a alguien delante de nosotros que nos está pastoreando, si nosotros tenemos a alguien delante de nosotros que nos está discipulando, nos está liderando, nos está formando, nos está capacitando, nos está pastoreando, si nosotros por el Espíritu de Dios entendemos que es un ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, un líder que ama a Dios, que ama las cosas sagradas del Señor, entonces no es malo, es bueno que podemos imitar, que podemos copiar sus virtudes, sus cualidades. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Eso fue lo que hizo Ezequías. Ezequías comenzó a imitar, comenzó a copiar, comenzó a reproducir, comenzó a hacer lo mismo que el rey David, el príncipe de Israel, hacía en el tiempo de su reinado. ¿Qué hacía? Agradar al Señor, obedecer al Señor. A su nombre, gloria. Versículo 3. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ahora mire, hermano, qué importante es esto, qué importantísimo. Cuando el rey Ezequías comienza a reinar, en el primer año, en el primer mes, y por qué no decir, en el primer día de su reinado, Ezequías llega al reinado. Y en ese año, en ese mismo mes, en ese mismo día que él llega al reinado, él no pierde tiempo. Amén. Eso es lo que le agrada a Dios. Que cuando uno llegue y sea puesto como líder, sea puesto como siervo, sea puesto como ministro, sea puesto como pastor, sea puesto como una autoridad dentro de la obra del Señor, lo que a Dios le gusta es de que no perdamos tiempo. Y Ezequías no perdió tiempo. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué dice? Él no perdió tiempo, ni bien llegó al poder, ni bien llegó al reinado. Lo primero que hizo, se fue a la casa de Jehová. ¿A dónde se fue? A la casa de Jehová. Es lo primero que hizo el rey. El rey cuando subió al reinado, Ezequías cuando tomó el poder, Ezequías cuando llegó al reinado, no fue al palacio, no fue de repente a beneficiarse de su posición como rey, no fue a hacer otra cosa. Lo primero que hizo Ezequías cuando llegó a ser rey, lo primero, se fue a la casa del Señor. ¿Y a qué se fue a la casa del Señor? A reparar las puertas del templo que estaban dañadas. Mire la preocupación. Este rey agradaba a Dios. ¿Por qué? Porque su prioridad eran las cosas espirituales. Su prioridad del rey eran las cosas de Dios. Su prioridad del rey
eran las cosas sagradas. Por eso que Dios se agradó de Ezequías. Por eso que Dios derramó gracia sobre Ezequías. Por eso que Dios bendijo a Ezequías. Por eso que Dios ayudó a Ezequías. Porque lo primero que hizo el rey Ezequías es ir al templo. ¿A qué fue el templo? Fue al templo a reparar las puertas que estaban dañadas. Eso significa, eso significa amor a la obra, amor a Dios. Eso significa compromiso. Eso significa responsabilidad. Eso significa seriedad a las cosas del Señor. Lo primero que hizo el rey fue ir al templo y reparar las puertas del templo que estaban dañadas. ¿Y por qué? Porque él entendió que si no reparaba las puertas del templo, entonces no iba a haber culto, no iba a haber adoración, no iba a haber alabanza, no iba a haber sacrificio, no iba a haber holocausto. Los sacerdotes no podían ministrar, los sacerdotes no podían hacer su trabajo, los sacerdotes no podían orar, interceder a Dios para el pueblo, porque las puertas estaban cerradas y estaban dañadas por causa del pecado de su padre. Por eso lo importante para el rey, lo primero que hizo el rey fue ir a la casa del Señor y reparar las puertas para abrirla. ¿Para qué? Para que el pueblo entre, para que los sacerdotes entren, para que el culto se comience, para que el culto comience a darse. Las puertas, antes que el rey entre, antes que Ezequías sea rey, el templo estaba abandonado, el templo estaba cerrado, las puertas estaban malogradas, no había culto, no había adoración, no había administración, no había ofrenda, no había holocaustos, los sacerdotes no estaban. El rey Acaz, acuérdese, si usted lee el capítulo 28, el rey Acaz mandó a cerrar el templo. El rey Acaz se robó las cosas sagradas del templo. El rey Acaz cerró las puertas del templo. ¿Y qué significa eso? Que se cerró el culto, ya no había culto. El pueblo ya no se reunía, ya no había culto, ya no había adoración, ya no había alabanza, ya no había reunión, ya los sacerdotes no estaban, no había holocausto, no había ofrenda, no había nada, el culto cerrado, el templo cerrado. Pero Ezequías entendió que lo más importante era reparar las puertas del templo, para que las puertas nuevamente se vuelvan a abrir, para que comience nuevamente el culto y la reunión. Ezequías entendió que lo vital, Ezequías entendió que lo más importante para el pueblo, lo más importante para que el pueblo se levante, lo más importante para que el pueblo se restaure, lo más importante para que el pueblo se santifique, se purifique, lo más importante para que el pueblo alcance la bendición era abrir el templo. Lo más importante no era reparar las calles, no era reparar las casas, no era reparar las plazas. Lo más importante, primeramente, para Ezequías, lo primero era reparar la casa de Dios. Por eso que Dios se agradó de Ezequías, porque Ezequías se preocupaba por las cosas de Dios. Cuando Ezequías se preocupaba por las cosas de Dios, Dios se preocupaba por Ezequías. Por eso que Dios muchas veces no se preocupan de esos hombres de Dios, porque esos hombres de Dios no se preocupan de las cosas de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Si el hombre de Dios se preocupa por las cosas de Dios, Dios se preocupará por el hombre de Dios. Pero si el hombre de Dios no se preocupa por las cosas de Dios, Dios no se preocupará por el hombre de Dios. A su nombre gloria.
Por eso que aquí, hermano, ¿verdad que Ezequías tenía el respaldo de Dios? Ezequías comenzó por preocuparse por la obra de Dios. Por eso que la palabra especifica, en el primer año, en el primer mes, en el primer día, en ese mismo día que Ezequías se vuelve rey, ese mismo día, Ezequías se va al templo a reparar las puertas para que comience nuevamente el culto. Ezequías quería que el pueblo esté en el templo. Ezequías quería que el pueblo nuevamente vaya al templo a buscar a Dios. Ezequías quería que el pueblo se reconcilie con Dios. Ezequías quería que el pueblo de nuevo comience a alabar a Dios. Ezequías quería que el pueblo comience de nuevo a adorar a Dios. Eso es lo que todo verdadero hombre de Dios tiene que tener, tiene que sentir. Preocuparse por la casa de Dios y preocuparse por el pueblo de Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria, hermanos. Amén. Y dice aquí, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Verso 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Ahora, versículo 4. Versículo 4. Mire, Ezequías era un hombre muy inteligente. Era un hombre muy sabio. Ezequías ya reparó el templo. Amén. Ezequías reparó las puertas. Ezequías abrió las puertas del templo. Ya estaba todo listo. Pero ¿qué faltaba? Ezequías reparó las puertas, abrió las puertas del templo, lo arregló todo, pero ahora ¿qué faltaba? Ahora faltaban los sacerdotes y faltaban los levitas para que trabajen dentro del templo de Dios. Número 1, Ezequías arregló el templo, ya está listo. Ahora para que comience a dirigir el culto, para que comiencen a administrar la adoración, para que comiencen a administrar los sacrificios. ¿Qué faltaba? Los sacerdotes. ¿Y qué hace el rey Ezequías? Verso 4. Mandó a llamar a los sacerdotes y a los levitas y los reunió. Ezequías entendió que únicamente los que tenían que entrar al templo para ministrar, Ezequías entendió que únicamente los que podían liderar dentro del templo eran sacerdotes. Por eso que Ezequías, después de arreglar el templo, fue y llamó a los sacerdotes y los reunió. Tuvo una reunión con los sacerdotes. Versículo 5. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Yo me voy a detener aquí un momento porque esto es muy importante, amados hermanos. Mire, Ezequías verdaderamente que era un hombre de Dios. No era una persona ignorante, era una persona entendida. Mire, cuando Ezequías llega a ser rey, lo primero que hace es correr a la casa de Dios, arreglar el templo, reparar las puertas, abrirlas. Después, reunir a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que tenían que entrar al templo para hacerse cargo del culto, para hacerse cargo de la reunión, para hacerse cargo de todo, los sacerdotes. ¿Qué hace Ezequías? Manda a llamar a los sacerdotes y se reúne con ellos. Tuvo una reunión con ellos. Y en el versículo 5, el rey Ezequías le dice, oídme levitas, santificaos ahora. Número uno.
qué está tratando de decir? ¿Qué está tratando de hacernos entender el rey Ezequías? Escuche, hay que tener en cuenta algo muy importante. Acuérdese que cuando estaba el rey Acaz cerró el templo. El rey Acaz se robó las cosas sagradas del templo. El rey Acaz cerró las puertas del templo. ¿Y qué pasó con los levitas? ¿Qué pasó con los sacerdotes? Ya no podían entrar al templo. Ya no podían ejercer el ministerio. Ya no podían adorar a Dios. Ya no podían ministrar a Dios. Se fueron. Por eso, hermanos, que cuando uno deja de ministrar a Dios, cuando uno deja de adorar a Dios, cuando uno deja de trabajar en las cosas sagradas, se contamina. Cuando uno es llamado por Dios, al ministerio y deja el ministerio y ya no está trabajando en el ministerio, esa persona se contamina. Se contamina por el simple hecho de dejar de trabajar en la obra de Dios. Se contamina tan solamente por dejar de trabajar, de ministrar en la obra de Dios. ¿Qué había pasado con los sacerdotes? Número 1, los sacerdotes fueron sacados del templo. Número 2, los sacerdotes dejaron de trabajar en el templo. Y cuando uno deja de trabajar en la obra, se enfría, se contamina, se corrompe, se debilita, se enferma, mengua, se apaga, se muere espiritualmente. Entonces es claro, es evidente, el rey Ezequías no los podía mandar de frente a que entren al templo. Ezequías le dijo algo muy poderoso. Ezequías le dijo a los sacerdotes, ustedes son llamados a entrar al templo. Sacerdotes, ustedes son ministros de Dios. Dios los ha llamado a ustedes. Ustedes son los siervos de Dios. Ustedes son los ministros de Dios, sacerdotes. Ustedes tienen que estar ahí en el templo ministrando, trabajando en la obra de Dios. Pero primero santifíquense ustedes. A su nombre, gloria. Amén. Mire, hermano, mire la importancia, mire el celo, mire, hermano, la preocupación de Ezequías. Ezequías tenía discernimiento, Ezequías tenía celo de las cosas de Dios, como Ezequías tenía celo de la obra de Dios. Ezequías no los mandó de frente a los sacerdotes. Lo primero que les dijo fue: santifíquense ustedes, purifíquense, porque ustedes están contaminados, están manchados, porque ustedes han dejado de trabajar en el templo, porque ustedes ya no entran al templo, porque ustedes han dejado de ministrar en el templo por mucho tiempo. Así que por dejar de trabajar en la obra, tan solamente por dejar de trabajar en la obra, ustedes se han contaminado. Así que ustedes, para poder entrar al templo, primero tienen que santificarse. A su nombre, gloria. Y esto nos hace entender, hermanos, que todo ministro, todo hombre de Dios, para que pueda comenzar a participar y a trabajar en las cosas sagradas, lo primero que tiene que hacer es santificarse para poder entrar a participar, para poder entrar a trabajar, a ministrar en las cosas sagradas de una manera limpia, de una manera pura. A su nombre, gloria. ¿Qué más le dijo el rey? El rey le dijo: oídme, levitas, santificad ahora. Número 2, santificad la casa de vuestro Dios. Entonces, ¿qué más tenían que hacer los sacerdotes? Número 1, los sacerdotes tenían que santificarse, que consagrarse. Número 2, los sacerdotes, después de santificarse, tenían que entrar al templo. ¿Para qué? Para santificar el templo. ¿Y qué significa santificar el templo? Traer nuevamente la presencia de Dios al templo. Entonces,
¿Quiénes son los encargados de traer la presencia de Dios a la casa? Los líderes, el ministro, el hombre de Dios. Los hombres de Dios son responsables de traer la presencia de Dios al templo, a su nombre gloria. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice, sacerdotes, santifíquense, entren al templo y santifiquen la casa de Dios. Porque muchas veces no se siente la presencia de Dios en la casa del Señor, porque los líderes no traen la presencia de Dios a la casa, porque ellos son los primeros, ellos son los responsables, ellos son los que han sido llamados a traer la presencia de Dios al templo, a la casa. Ellos, a su nombre gloria. Amén. Y número 3, sacar del santuario la inmundicia. Otra de las responsabilidades de los sacerdotes es tener discernimiento espiritual para poder en el templo detectar el pecado, detectar la inmundicia, detectar lo malo y sacarlo de la casa del Señor. Mire la responsabilidad que tenían los sacerdotes. Número 1, la responsabilidad del sacerdote era que tenía que santificarse para poder entrar al templo. Número 2, el sacerdote tenía la responsabilidad de traer la presencia de Dios al templo. Y número 3, el sacerdote tenía la responsabilidad de discernir dónde está el pecado y sacarlo fuera de la casa del Señor. A su nombre gloria. Por eso que nosotros vemos cómo el Señor prosperó al rey Ezequías. Por eso que vemos cómo Ezequías restableció el culto. Por eso vemos cómo Ezequías comenzó a ordenar los oficios de los sacerdotes por turnos. Por eso vemos cómo Ezequías volvió a reorganizar el culto, la adoración, los sacrificios. Ezequías fue un gran reformador. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto delante de Dios. Fue un hombre de Dios. Y Dios se agradó de él. Porque lo primero que él hizo fue preocuparse por la casa de Dios, por la obra de Dios. Y cuando uno se preocupa primeramente por la obra de Dios, Dios se agrada. Dios bendice, Dios respalda y Dios prospera. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Y lo correcto es primeramente preocuparnos por la obra de Dios. Palabra de Dios. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria. Te damos gracias por esta palabra, por esta meditación en esta noche. Agradecidos estamos a ti, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por tu ayuda, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos que tu palabra haya sido de bendición y de edificación a nuestras vidas, a nuestras almas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, por tu palabra preciosa, en el nombre de Jesús. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, ha sido una meditación de la palabra del Señor. Una vez más reciban los saludos de nuestro amado pastor Rafael Sánchez de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial San Juan Macías. Y bueno, hermanos, si Dios permite, el día de mañana seguiremos con este culto a través de esta forma, de estos medios. Estaremos pendientes a través del Facebook y estaremos enlazándonos juntamente con el pastor para que podamos seguir todos los días participando de este precioso culto. Amén, hermanos. Así que Dios le bendiga, hermanos. Ha sido una noche muy preciosa de la meditación de la palabra, muy importante, muy puntual para nuestras vidas. Y oramos para ser despedidos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu palabra. Gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado. Ahora nos retiramos de este lugar, más nunca en tu presencia, sabiendo que tu presencia va con nosotros. Sigue bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia, en estos tiempos difíciles, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre.
Un pueblo feliz y contento sabe decir. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gloria al nombre del Señor. Adiós. Adiós. Adiós.